una palabra que está en Isaías, capítulo 53, donde nos habla del sacrificio del Señor. Del verso 53, del capítulo 53, del verso 1 en adelante, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le vemos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le dejaré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, queremos oír tu palabra, queremos escuchar lo que tú quieres hablarnos, Señor, y te pedimos que tú abras nuestros oídos. Te pido, Señor, que tú abras nuestros corazones para que tu palabra sea depositada en nuestros corazones y no seamos solamente oidores, sino que hacedores de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esto que escuchamos hoy día lo podamos poner en práctica hoy día y mañana y todos los días. Te pido, Señor, de que tú nos hables, Señor, con tu Espíritu Santo, que nos hables a nuestros corazones. Necesitamos pan de vida, Señor, el pan que descendió del cielo, que nos dé vida. Necesitamos agua viva, Señor, para nuestras vidas. Necesitamos que tú aumentes nuestra fe, Señor. Necesitamos de ti todos los días, Señor. Y disponemos nuestro corazón para que tú nos hables. Disponemos nuestra vida y nuestra mente para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Esta palabra tiene mucho significado hoy día. Esta semana se ha hablado mucho, la Semana Santa. Dios no quiere una Semana Santa, Dios quiere vidas santas. Eso es lo que Dios quiere. Hoy día hay mucha gente, el mundo entero hoy día, esta semana ha celebrado, ha conmemorado, ha recordado la vida de Jesús. Quizá lo que más se ha hablado por televisión, hemos visto películas, hemos visto mensajes hablando acerca de Jesús, de lo que Él hizo. Las películas de Hollywood hoy día todas se vieron durante la semana, todas conmemorativas a lo que Jesucristo hizo, a la Biblia, pero es una semana solamente.
Solamente se recuerda un viernes, el sábado ya no tanto, y hoy día domingo lo que más se hace presente es una mezcla de paganismo con unos huevitos de un conejo que pone huevo, algo totalmente extraño que no logro entender todavía. No sé de dónde viene eso. Y la gente que no conoce al Señor trata de hacer toda una madeja de cosas para tratar de interpretar la vida a través de un huevo, la felicidad y todo, pero es algo superficial, es algo pagano que no tiene sentido, que no es bíblico, que no tiene mucha relación con los cristianos, no tiene ninguna relación ni con Dios, ni con la Biblia, ni con nada, el famoso huevito del conejo. Pero, y el mundo entero hoy día celebra cosas, habla de cosas que no entiende. Y nosotros, los cristianos, sí entendemos, logramos entender en parte lo que significa esto. Hoy día el mundo llora y se conmueve con el sacrificio de Jesús en la cruz, pero no lo entiende. Hay una historia que es muy conocida y se habla mucho, sobre todo en evangelismo, cuando se hace evangelismo. Y es la historia que se dice que es real, que ocurrió en un lugar, no sé dónde, pero ocurrió. Se habla de un hombre que estaba manipulando un puente donde pasaban unos barcos en un río, y ese hombre dice que llevó un día a su hijo a ver cómo él trabajaba, y en un momento su hijo desapareció, lo buscaba, y mientras lo buscaba se sintió que venía un barco a gran velocidad y tenía que levantar el puente, y cuando iba a levantar el puente se dio cuenta que su hijo estaba en medio de los engranajes del puente y tenía dos opciones: dejar que muriera toda la gente y no levantar el puente por salvar a su hijo, o levantar el puente y que su hijo muriera para que pasara toda la gente que venía en un barco. Y tenía esas dos opciones. Ahora el final no lo voy a contar, porque no lo sé. Bueno, cada uno hace el final. Pero esa es la gran disyuntiva, y nos emocionamos al pensar que Dios Padre tenía esa disyuntiva también. ¿Qué es lo que hago? ¿Salvo a mi hijo y los demás mueran? ¿O muere mi hijo y los demás se salvan? Y Dios escogió la opción de salvar a la gente y sacrificar a su hijo. Cuando nosotros escuchamos este tipo de historias, este tipo de reflexiones, nos emocionamos. Y la gente se emociona, la gente que no conoce al Señor también se emociona. Pero no se logra entender cabalmente cuál es el real significado de esta situación. El real significado de que una persona haya muerto por todos, por los muchos. Pero cuando hablamos de esta situación, de este ejemplo, hay mucha emoción. La gente del mundo recuerda este sacrificio y dice, la reflexión de la gente es: ¿por qué fueron tan malos? ¿Por qué los judíos, los romanos fueron tan malos? ¿Por qué los discípulos fueron tan cobardes? Eso es lo que cuando vemos la película El Sacrificio, ¿cómo se llama la película? La Pasión. La Pasión. Se ve a los judíos haciendo un gran escándalo, se juntaron para poder condenar a Jesucristo. Los romanos también lo abofetearon, lo golpearon. Y los discípulos callaban con miedo, con temor. No hicieron nada. Lo dejaron solo. Pedro lo negó 3 veces. Entonces uno ve todo ese cuadro y dice, nosotros decimos, y el mundo, la gente, todos dicen: si yo hubiese estado ahí, no hubiese hecho lo mismo. Algo hubiese hecho. Pero la verdad es que ahí estaban los judíos condenando a Jesucristo. Ahí estaban los romanos condenándolo y golpeándolo. Y ahí estaban los discípulos callados, miedosos, sin hacer nada. Y Jesucristo fue muerto.
Y cuando vemos ese cuadro, cuando vemos en las películas, cuando vemos esa situación decimos, qué terrible, si yo hubiese estado ahí, me hubiese gustado haber estado ahí. Hubiésemos hecho algo. Algo se me hubiese ocurrido, no sé. Pero la verdad es que Jesucristo sí murió. Murió precisamente por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras culpas. El mundo se queda solamente en la reflexión, se queda solamente en la emoción. Pobrecito, pobre, lo mataron, que fueron malos los judíos, que malos fueron los romanos. Los judíos representan a lo religioso, los romanos representan al mundo y los discípulos representan en ese momento el temor de los que sabían la verdad y no hicieron nada. Y ahí estaban. El mundo se queda con esa imagen, que fueron malos, lo asesinaron, lo mataron, lo torturaron. Pero nosotros depositamos, los cristianos, los que hemos renacido, depositamos nuestra fe en ese hecho. Nosotros depositamos nuestra fe en el hecho de que Jesucristo murió en esa cruz. Nosotros decimos, ese sacrificio es el centro del Evangelio. Es una de las cosas más medulares del Evangelio de Jesucristo. Él murió por nosotros. Cuando vemos el verso 5 de lo que estábamos leyendo recién, dice el verso 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Las heridas, los golpes, la tortura que él recibió no fue porque pusieron hombres grandotes a pegarle o porque eran malos los romanos. No fue por eso. Eso era un hecho real. Ellos estaban entrenados para hacer sufrir a una persona antes de matarla. Ellos estaban entrenados para eso. Ellos no sintieron ningún remordimiento, no sintieron nada al hacerlo porque los entrenaron para hacer eso. Los romanos que le dieron de latigazo a Jesús y que lo torturaron, ellos estaban entrenados para eso. Y el hecho de que él haya sido golpeado no era la situación central. Dice, mas el herido, él fue herido, fue golpeado, fue torturado por profesionales, por nuestras rebeliones. No por la maldad de ellos, por nuestras rebeliones, por la rebeldía de nosotros, por esas veces que nosotros nos hemos rebelado delante de Dios y le hemos dicho, bueno, Dios dirá eso, pero yo hago mi voluntad. Yo no quiero escuchar eso, no le quiero hacer caso. Yo quiero hacer lo que a mí se me ocurre. Yo quiero vivir según mis normas, según mis leyes, según mis emociones quiero vivir. No me interesa lo que Dios dice. Por esa razón, Jesús fue herido. Jesús fue herido, dice, molido por nuestros pecados, molido por lo que nosotros hemos hecho en contra de la voluntad de Dios. Fue por nosotros, por lo que nosotros debiéramos haber pagado, Él pagó. Y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. La hermana, mientras cantábamos, hablaba de que Jesucristo nos había perdonado, de que había pagado por nuestros pecados, mientras estábamos cantando. Y realmente, hermano, dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos curados del pecado. El pecado es una enfermedad mortal que te lleva al infierno. El pecado es una enfermedad que no tiene cura. No tiene cura. Es un cáncer terminal que lleva al infierno. Que cuando tú mueres sigues sufriendo por la eternidad sin Dios. Sigues sufriendo por la eternidad con el castigo eterno. Y eso es real y está en la Biblia. Y el que más habló de eso fue Jesús. El que más habló del infierno y de la tortura del infierno fue precisamente Jesús de Nazaret. Y el Señor dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y fuimos curados de qué? Del pecado. Fuimos curados de ese cáncer terminal que se llama pecado. Fuimos curados de eso. Y hemos recibido la vida eterna. Hemos recibido salvación eterna. Y de eso debemos estar tremendamente agradecidos. Nosotros debiéramos haber pagado en esa cruz.
lo que Jesucristo sufrió, lo que sufrió en esa cruz, el castigo físico y el castigo espiritual que sufrió, nosotros deberíamos haberlo sufrido. Cada uno de nosotros debiera sufrir ese castigo. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte que sufrió Jesús, siendo que Él era justo, era santo, Él no hizo nunca daño, hubo mal en su boca, nunca hubo engaño, nunca hubo mal. Él lo recibió y lo aceptó. Lo aceptó callado, lo aceptó como oveja que va al matadero sin gritar, sin hablar, sin reclamar, sin apelar a sus derechos. No apeló a sus derechos. Nosotros somos mandados a hacer para apelar a nuestros derechos. No, pero la famosa, los derechos humanos. No, los derechos humanos son por sobre los derechos de Dios. Dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor, cuando moría en la cruz, estaba pagando por nuestros pecados, por nuestras culpas. Imagínate todo lo malo que has hecho, todo lo malo que tú has hecho, las cosas que a ti te han avergonzado, las cosas que a ti tú te has sentido podrido por lo que hiciste. En esa ocasión, esto en la intimidad uno dice, pero ¿cómo pude haber hecho esta tontera? Y se arrepiente y tiene remordimiento. Y generalmente es remordimiento lo que uno tiene. Remordimiento es el dolor de haber hecho algo y no poder retroceder para remediarlo. Eso es remordimiento. Arrepentimiento es reconocer culpa, reconocer falta, reconocerse malo, reconocerse que uno no tiene los atributos que quisiera tener y ser un hombre bueno, no los tiene. Eso es arrepentimiento. Cuando uno va delante de Dios tiene que ir arrepentido, decir, yo no tengo mérito, no es que yo tenga algo bueno para que Dios se conmueva por mí, no es que yo tenga algo especial, mi sabiduría, mi intelecto, mi bondad, no es que yo tenga esto y voy delante de Dios y dice, estos son mis pergaminos, Señor. Dios no se conmueve de eso. Dios se conmueve cuando nosotros vamos delante de Dios humillados y vamos diciendo, Señor, no tengo nada. Todo lo que pueda recibir es por tu misericordia. Todo lo que yo pueda recibir es por tu gracia, por tu amor. Es un regalo, eres tú, Señor, el que hace las cosas. Esa es la actitud con la que nosotros debemos tener delante del Señor. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Tenemos un corazón descarriado. Siempre buscamos la salida mejor, la salida más fácil. Siempre andamos buscando cómo poder hacerlo para que esto sea más liviano. Siempre andamos buscando el camino más fácil. Siempre andamos buscando el atajo. No queremos irnos por el camino angosto, por el camino del dolor, por el camino de Cristo. Queremos irnos por un atajo. ¿Habrá algún atajo para que esto no sea tan difícil, para que sea más livianito? Pero no hay atajo. En el reino de Dios no existen los atajos. Existe un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Jesucristo es el gran camino. Para terminar, quiero que leamos en Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 11. Hay un título que dice, viviendo como siervos de Dios. El Señor nos invita en su palabra a vivir con el sacrificio de Cristo vivo en nuestros corazones. Que en nuestra vida esté el sacrificio, no sea una semana en el año, no sea un fin de semana en el año el conmemorar la muerte de Cristo,
sino que nosotros vivamos todos los días de nuestra vida sirviendo al Señor por esa muerte, sirviendo al Señor por esa muerte, por esa vida, por esa resurrección, todos los días, no una vez a la semana, no unos minutos al año, sino que toda la vida. Dice la palabra: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo primero que empieza hablando dice: batallen, luchen contra los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, siendo luz, teniendo una buena manera de vivir entre los que no conocen a Dios, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquellos que te acusan, aquellos que están viendo en ti algún pecado, alguna falta, en el día en que Jesucristo toque sus vidas, glorifiquen a Dios por lo que hemos hecho. Digan: mira, el Claudio siempre tuvo una buena actitud, siempre tuvo un buen corazón y yo fui malo con él, pero ahora entiendo que era verdad, porque ahora que yo conozco al Señor puedo dar fe de lo que él hacía era correcto, estaba bien, estaba glorificando a Dios. Eso es lo que dice este verso. Y dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. En este momento, cuando habla del rey, el apóstol Pedro está hablando del César. Y el César de ese tiempo era, si no me equivoco, era uno de los más mal que mandó a quemar a Roma, Nerón. Nerón era el rey en ese tiempo. Y dice que someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la buena voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si nosotros hacemos el bien, hacemos callar a los hombres, a las mujeres insensatos, a los que hablan en contra del Evangelio. Y dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Somos libres. Y nuestra libertad es para hacer el bien, para hacer lo bueno, para hacer lo que el Señor manda. No es un pretexto para hacer cualquier cosa, para ese libertinaje, ese libertinaje que hoy día se promueve tanto. Sino como a siervos de Dios. Honrad a todos. Y aquí le habla a la iglesia. Honrad a todos. Amad a los hermanos. A los hermanos y aquellos que no son tan simpáticos, aman, dice, a los hermanos. Temed a Dios. El temor a Dios es el respeto reverente al Señor. Honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Hoy día no hay esclavos ni amos, pero sí hay patrones y hay también empleados que trabajan no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No debemos ser solamente respetuosos y tener una buena actitud con los buenos patrones, sino que con todo. Y estas normas son para nosotros cristianos como en medio de la sociedad, teniendo presente que el Señor murió por nosotros y que el Señor nos da vida y Él resucitó por nosotros. Cuando nosotros tenemos presente esta vida y esta muerte de Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que comportarnos de esta manera. Y dice: porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia, delante del Señor sufre molestias, padeciendo injustamente. Dice: si alguno sufre algo terrible, padeciendo injustamente, dice, pues, ¿qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Imagínense
que haciendo lo malo nos castigan y podemos soportarlo, decir, bueno, hice lo malo y lo merezco. Pero si haciendo lo bueno somos golpeados, si haciendo lo bueno recibimos algo malo y lo soportamos, eso es lo que Dios quiere. Eso es agradable a Dios, porque lo otro es justo. Si yo hago lo malo, si yo me porto mal, si yo cometo cosas malas y por esas cosas malas que cometo me pegan, me abofetean o paso algún sufrimiento, estoy en la ley de lo que ocurre normalmente y lo aguanto más encima, ya, listo, lo acepto, lo asumo. Eso no tiene nada, porque eso es así. La vida está hecha así, pero cuando hacemos lo bueno delante del Señor, cuando honramos al Señor y aún así sufrimos, y aún así la vida es en contra de nosotros y lo aceptamos, eso glorifica a Dios. Esa es la actitud que glorifica a Dios. Dice, y sigue diciendo, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor sufrió por nosotros y Él nos ha dado un ejemplo y nosotros debemos seguir sus pisadas. Debemos caminar el camino de Jesucristo. Debemos caminar y andar como Jesucristo anduvo. Debemos mirar ese sacrificio que Él hizo en la cruz y debemos vivir de acuerdo a ese sacrificio. Debemos todos los días de llevar ese sacrificio. Gracias, Señor, porque tú pagaste por mí en la cruz. Eso es un estilo de vida, una manera de vivir, agradecido delante del Señor. Dice, Él, cual no hizo pecado. Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, como leíamos en Isaías 53. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él no respondía mal por mal. Nosotros somos tirados con onda y por último, ya le va a pasar algo, Señor. Y se lo tiramos como que ya el Señor le va a tirar un peñascazo santo del cielo. Y queremos que... Pero dice la palabra, dice que Él no respondía mal por mal, sino que dejaba, Señor, esto lo dejo en tus manos. Esto te lo dejo a ti. Él dice que no profería contra otro, no le respondía de la misma manera. Y es tan difícil no hacerlo. Es tan difícil no responder mal por mal. Pero el Señor dice que tenemos que seguir ese camino, esa huella. Dice que Él cuando fue muerto, dice que fue como oveja al matadero. Él no abrió su boca, Él no se quejó, Él no apeló a que Él era Dios, sino que Él fue por ti y por mí. Claudio merecía ese dolor y ese sufrimiento. Estaba en su mente. Claudio lo merece, pero yo voy a ir en su lugar. Yo voy a ir en el lugar de Claudio. Yo voy a ir en el lugar de Raúl. Yo voy a ir en el lugar de cada uno de ustedes. Cuando Jesús iba a la cruz, iba pensando en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que tener vivo eso en nuestros corazones. Dice el 24, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Por qué nosotros no debemos responder mal por mal? ¿Por qué nosotros no debemos vivir como el mundo? Porque nosotros estamos muertos para el pecado. Porque Jesucristo nos dio vida en la cruz del madero. Y nosotros debemos creerlo y debemos vivirlo todos los días. Y debemos ponerlo delante del Señor. Y si no lo estamos viviendo, debemos esforzarnos para que Dios nos revele. ¿Qué significa? Que estamos muertos para el pecado. Y que el Espíritu de Dios nos da vida juntamente con Cristo. Que el Espíritu Santo de Dios nos vivifica. Nos da la vida, tenemos la vida del Espíritu. Debemos pedirle al Señor que nos revele y nos muestre
¿Cuál es el nuevo pacto en el cual vivimos ahora? Que no vivimos en un pacto de leyes, de hacer cosas, sino que vivimos en el pacto de una gracia, de un regalo del Señor. Y porque somos agradecidos nosotros, ni siquiera le pagamos al Señor nada. Nosotros deben nacer buenas obras en nuestros corazones, solamente por gratitud. Y dice, estando muertos a los pecados vivimos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos como ovejas descarriadas. Yo antes de conocer a Jesús vivía como una oveja descarriada. Y aún conociendo al Señor, muchas veces mi corazón quiere vivir lo malo. Mi corazón me arrastra, pero por amor a Jesucristo, yo, como dice Pablo, pongo mi vida, mi corazón, mi cuerpo, mi mente, todo en servidumbre a Cristo. Y debemos vivir de esa manera. Debemos vivir de esa manera, esforzarnos por entrar en el reino de los cielos. Esforzarnos por entrar en el lugar que Dios quiere que estemos. El Señor murió por nosotros. Y esa muerte, ese sacrificio, eso que el Señor, que hoy día se recuerda en el mundo entero, nosotros lo vivimos, lo llevamos vivo dentro de nosotros. Es una experiencia de vida, es una experiencia que nos ha cambiado, nos ha transformado, y cada día nosotros los cristianos vivimos por ese sacrificio. Vivimos por esa muerte y vivimos creyendo en que Jesucristo se levantó de los muertos. Él está vivo, Él es real hoy día y Él está en medio de nosotros. Está en nuestros corazones. Podemos vivirlo, podemos experimentarlo y podemos tenerlo en nuestros corazones y en cada momento de nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros vecinos, en el lugar donde andemos. Jesús está en medio de nosotros, en medio de nuestros corazones. Y si no vivimos así es porque algo tenemos que hacer, algo tenemos que volver a creer, porque Jesús está hoy día. No es de Semana Santa, no es de una vez a la semana. Él es el Señor en mi vida. Y con mi vida yo muestro a Jesús. Con mi vida yo debo demostrar a Jesús que Él está vivo y que Él es real. Y que podrá pasar el cielo y la tierra, pero su palabra no va a pasar. Él está en mi corazón, Él vive dentro de mí y yo debo mostrar al Señor. Debo vivir como un hijo de Dios, vivir como Jesucristo vivió. El que dice conocerle debe andar como Él anduvo. Como Él anduvo. Yo debo andar como Cristo anduvo. Yo debo hacer la voluntad de Dios, porque el Señor es real. Porque esa muerte está viva en mi corazón. Él murió por mí. Pongámonos en pie. Vamos a participar de la cena del Señor.